Y habíamos dicho que esta ecuación de aquí me da un valor numérico. Entonces la pregunta era, pues, ¿no? ¿Cuánto es el valor numérico de coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa? Bueno, están llevando trigonometría o han visto esta propiedad. No, profesor, pero creo que era uno. Claro, muy bien, excelente. Se llama la identidad trigonométrica que me da como resultado uno. Muy bien. Se demuestra, ya quizás si hay más tiempo en otra sesión, un domingo podemos demostrar esta ecuación, es sencilla. Es más, lo pueden revisar en un libro de trigonometría. Entonces me quedaría raíz de uno. ¿Y eso cuánto es? Claramente uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo calculo el módulo de esta división, me va a dar uno. En pocas palabras, este vector u que he colocado mide uno. Y al medir uno yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que a eso se le va a llamar vector unitario. Ahí está. A esto de aquí se le va a llamar vector unitario. Es más, sería todo esto, pues no, claro. Todo esto, ahí está. Ahí está. A esto que tengo aquí se le va a llamar como vector unitario. Listo. Entonces, ya tenemos la definición de vector unitario. ¿Cómo se calcula? De dos maneras. Bueno, la primera forma es dividiendo el vector entre su módulo y la segunda forma es conociendo, conociendo el ángulo que forma con el eje X. En este caso sería alfa, pues, ¿no? Alfa. Y ya está. Esa es la definición. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? A ver, ¿quién me preguntó? Sí, profesor, sí se entendió. Ya, excelente. Vamos a ver un pequeño ejemplo, a ver, de vector unitario. Es más, está en la práctica que se les había dado en su momento, solo que no lo trabajamos porque no nos dio tiempo, pero vamos a resolverla ya. Sí, profesor. En este caso nos pide hallar el vector unitario de A. Entonces acá en vez de n le voy a poner A y en vez del módulo de n le voy a poner módulo de A. De igual manera va a ser coseno de alfa y más seno de alfa j. Hay que ver cuál de estas dos, ya sea la primera o la segunda con el ángulo, cuál de esas dos definiciones me va a ayudar a resolver el problema. Para la primera definición, yo necesito conocer el vector. Y para la segunda, necesito conocer el ángulo. Entonces empezamos con la primera definición. Conozco al vector A, es decir, si es cuánto valen i, j y k. Me dan el vector de esta manera, por ejemplo, 3, así, no sé, 3i, menos, no sé, 4j, más k, algo así, pues un ejemplito. A esto me refiero con que me tienen que dar el vector. ¿Me lo dan así o no? ¿O solamente me lo dan dibujado? ¿Qué opinan? Solo dibujado. Claro. Y bueno, hay un pequeño detalle. Cuando el vector me lo den de manera dibujada, es más recomendable aplicar la geometría. Justamente porque como está dibujado, la representación es geométrica. Entonces, la geometría se relaciona con la trigonometría. Por ende, para poder hallar este problema, yo no puedo usar la primera definición, sino la segunda definición. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿cómo se hace? Fácil, miren por acá. Vamos a trazar nuestros ejes cartesianos, de igual manera X y Y, ¿correcto? Ahí está. Y por aquí va a estar Y. Entonces, el ángulo que yo quiero hallar, o el ángulo que yo necesito para poder reemplazar aquí, ya habíamos dicho que vamos a usar la segunda definición, vamos a usar esta definición que tenemos aquí. Yo necesito el ángulo que forma el vector con el eje X. Si se dan cuenta, el ángulo sería el siguiente. Vamos a poner alfa, ahí está. El ángulo sería el siguiente. El de aquí, por ejemplo, el de aquí, ahí está. Este angulito que vemos aquí, ahí está. Ese es el ángulo que forma el vector con el eje X. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Este vector A que tengo aquí, ahí está. Lo voy a mover. ¿Cómo así? Lo voy a poner por acá. Aquí arribita. Ahí.
Ahí está. Ese va a ser el vector A. Vamos a llamarle A. Ahí está. Pero ¿por qué lo coloco de esa manera? Pues, ¿no? Lo estoy colocando de esa manera justamente para que se den cuenta de lo siguiente. Para que se den cuenta que el ángulo que forma con el eje X también lo puedo poner acá. Ahí. Sería este angulito de aquí. ¿Y por qué voy a usar ese angulito de ahí? Una, porque es un ángulo agudo. Es un poco más sencillo de calcular. Un ángulo agudo es un ángulo que va de 0 a 90 grados, pues, ¿no? Correcto, de manera que no toma ni el valor de 0 ni el valor de 90. O sea, es a partir de 1, 2, 3, 4 hasta el número 89 grados. Entonces me conviene ese angulito de ahí, ¿correcto? Pero, como acá yo estoy teniendo al vector arriba, este ángulo que tengo acá es el mismo que aparece aquí abajito. Es el mismo. Esto de aquí que me explica la geometría. Porque son paralelas, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, este angulito alfa, yo lo puedo hallar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, aquí abajo tengo un pequeño triángulo. Es más, lo voy a dibujar con otros colores para que se entienda. Si se logra ver, ¿no? ¿Ah, me confirman? Sí, profesor. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Acá tengo un triángulo. Vamos a dibujarlo otra vez aparte. Ahí está. Es más, con el ángulo alfa, pues, ¿no? Claro. Vamos a dibujarlo con el ángulo alfa de una vez. Ahí está. Ese triangulito lo tengo acá. Es el mismo, ¿eh? Ahí está, ¿ve? El triangulito. Entonces, ¿cómo hallo alfa? Fácil. Yo ya tengo un valor numérico. Para hallar el ángulo en un triángulo, tengo que saber los catetos o la hipotenusa y un cateto, ¿no? Como sea. ¿Por qué? Porque obviamente hay un ángulo aquí que es rectángulo. ¿Y cómo yo sé que es un ángulo rectángulo, es decir, de 90 grados? ¿Cómo yo puedo saber eso, no? ¿Cómo lo puedo determinar? También le explica la geometría. Miren por aquí. Vamos a hacerlo con una flecha. Ahí está. Miren. Por ejemplo, acá ve. Esta recta, este cateto, ¿correcto? Este cateto que ven aquí, con este cateto que ven aquí, forman un ángulo de 90 grados. Es decir, este ángulo que está ahí, que estoy señalando con esa flecha, es de 90 grados. De igual manera el ángulo que está acá. ¿Por qué es 90 grados? Porque, si se dan cuenta, acá tengo una pequeña circunferencia, un cuarto de circunferencia. Y al tener un cuarto de circunferencia, como acá tengo una recta tangente, esa recta tangente con el radio de esa circunferencia, es decir, este cateto que es tangente con el radio de esta circunferencia forman 90 grados. ¿Eso quién me lo dice? La geometría. Entonces, si forman 90 grados y yo tengo que aquí mide 15, correcto, mide 15, yo puedo hacer lo siguiente, algo más sencillo. Yo puedo hallar cuánto vale este ángulo, ¿no? Vamos a ponerle acá ángulo. Ahí está. Vamos a ponerle otro angulito, vamos a ponerle ángulo, no sé, pues, phi, este angulito. ¿Y por qué hallo ese angulito? Porque ese ángulo que ven aquí es el mismo que aparece por acá. Es el mismo. Ahí está. ¿Y por qué me conviene ese angulito? Porque si se dan cuenta, aquí tengo otro triángulo, miren. Aquí tengo otro triángulo. El triángulo que va hasta 20 se viene por acá y aquí mide 15, pues, ¿no? Y en ese triángulo, ¿yo qué puedo calcular? Puedo calcular, por ejemplo, cuánto vale la tangente de phi. ¿Cómo calculo la tangente en un triángulo? Bueno, hay que recordar que es el cateto opuesto entre un cateto adyacente, pues, ¿no? Así le ponen. Cateto opuesto entre un cateto adyacente. Pero en mi triángulo, en mi triángulo, mi cateto opuesto, ¿quién vendría a ser? El que se lo pone al ángulo phi. ¿Quién se lo pone al ángulo phi? 20. Y el cateto adyacente sería el que está al costado. ¿Cuánto mide este cateto de costado? 15. Ahora yo puedo sacar acá, no sé, pues mitad. No, no puedo sacar mitad, puedo sacar quinta, me quedaría 4 tercios. ¿Y la tangente de qué ángulo es 4 tercios, no? O sea, ¿cuánto vale phi ahí? Vamos a ver. Claro, sería
53 grados, pues, ¿no? Pero bueno, yo no quiero el ángulo phi, yo quiero el ángulo alfa. Pero ya sabemos que esos ángulos son complementarios, es decir, alfa más phi suman 90 grados. Entonces, alfa más phi, ahí está, suman 90 grados. Pero, como yo ya tengo phi, puedo hallar alfa. Entonces, por acá yo hago lo siguiente, reemplazo cuánto vale phi, vale 53 grados. Entonces, ¿cuánto valdrá alfa? Valdría 37 grados, ¿verdad? Y listo, ya tengo el ángulo que yo quería. ¿Hacía alguna pregunta? A ver, No, profesor. ya está. Entonces, ahora sí puedo reemplazar, ¿no? Ya tengo el ángulo, ahora ya está sencillo el problema, ahora sí puedo hallar el vector unitario. Ahí está. Ese sería el vector unitario. Pero en vez de alfa, ahora le voy a poner 37 grados. Y acá también 37 grados. Pero otro pequeño detalle. ¿El vector hacia dónde se va? El vector A. ¿Se da hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda? ¿Hacia dónde se va? Hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Solo hacia abajo? Bueno, el vector está que se va hacia abajo, muy bien. Y hacia la izquierda, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. El vector será positivo si va a la derecha, perdón, si va a la izquierda, o será negativo. A ver, ¿qué opinan? Negativo. Claro, si va hacia abajo y hacia la izquierda es negativo. Ya saben, derecha positivo, arriba positivo. Viceversa, o sea, izquierda negativo, abajo negativo. Entonces miren, como el vector está que se va hacia la izquierda, es negativo en X, entonces acá le coloco menos. Y como se va también hacia abajo, es negativo en Y, entonces acá también le coloco menos. ¿Correcto? Y una vez que ya tengo eso de ahí, ahora sí puedo reemplazar. ¿Cuánto vale el coseno de 37? ¿Y cuánto vale el coseno de... el seno de 37? Pues no, coseno y seno me piden en este caso. El coseno de 37 era 4 quintos, ¿correcto? Y el seno de 37 es 3 quintos. Ahí está. Y básicamente esa es la respuesta. Ah, bueno, acá sería J, ¿no? Como vector, ¿no? Claro, así me fue. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto de acá hemos podido afianzar el día de hoy. Y hasta ahí el video de hoy. No olvides suscribirte y nos vemos la próxima.